Soy Adriana, soy madre de mellizos de 5 años y hoy os he venido a hablar un poquito de mi experiencia y en general del mundo de los gemelos, mellizos y trillizos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el embarazo múltiple y de lo que se espera los primeros años. Más allá de 5 ya no me podéis preguntar, hasta los 5 más o menos sí. Entonces vamos a ver un poco cosas interesantes del mundo de los múltiples, que hay muchas curiosidades. Vamos a ver el tema del embarazo y del parto, del posparto y la lactancia, y vamos a ver un poquito cómo son esos primeros años. Lo primero que vamos a ver es si es cierto esto que dicen de que cada vez hay más partos múltiples y por qué ocurre esto. En general, el 2% de los partos son partos dobles y partos triples son solo el 0,04. Según el INE, al año en España hay 9.000 partos de gemelos y mellizos y 300 partos de trillizos. Entonces, en España tenemos la suerte de ser el país con más partos múltiples de la Unión Europea. Como podéis ver en la evolución hasta el año 2000, queda claro que no es una leyenda urbana que cada vez haya más partos múltiples, porque ha habido aquí una subida interesante, aunque este gráfico es de justo cuando empezábamos la crisis y ahora quizá estemos un poquito más bajitos por aquí, pero ha habido una subida bastante importante. Y la cuestión es, ¿por qué hay tantos gemelos y mellizos? Uno de los factores, uno de los más importantes, pero no el único, es el tema de los tratamientos de reproducción asistida. Y luego otro de los factores más importantes es que conforme aumenta la edad de ser madre, aumentan también las probabilidades de tener una doble ovulación y de tener mellizos. Y luego hay otros muchos y variopintos factores de riesgo, como por ejemplo el historial familiar, los partos previos. Cuantos más partos previos haya tenido una mujer, más posibilidades tiene de tener un parto múltiple. Algunos estudios apuntan a la obesidad. Si tenemos una masa corporal superior a 30, también tenemos más posibilidades de tener un parto múltiple. También la raza de la madre, por ejemplo, en la raza negra hay mayor propensión a tener partos múltiples y en cambio las personas de origen asiático son los que menos propensión tienen. La estatura de la madre, hay estudios que indican que a mayor estatura de la madre, mayor probabilidad también. Tomar la píldora anticonceptiva, la alimentación y las hormonas de la alimentación, la ubicación geográfica. Hay lugares en el mundo donde no se sabe muy bien por qué, como por ejemplo hay un pueblecito de Nigeria, que es el lugar que más gemelos hay en el mundo, o también hay una pequeña aldea en India. Hay determinados lugares que sin que se sepa muy bien por qué, pues hay un montón de partos múltiples. El azar, y luego me faltaría aquí un estudio que leí hace unos meses que dice que las personas que se quedan embarazadas en verano tienen mayor probabilidades de tener parto múltiple, y eso parece ser que es que hay una relación entre las hormonas y la luz solar. Digamos que cuanta más luz solar hay, pues las hormonas más se animan. O sea que en realidad hay 3 razones principales, pero hay muchas más razones. Si estáis aquí en esta charla, está claro que os ha pasado a vosotros. Para el primer embarazo múltiple, las probabilidades para gemelos es 1 sobre 200 y para mellizos 1 sobre 90. Para trillizos 1 sobre 8100, bastante bajita, y para cuatrillizos 1 sobre 700. Luego, como curiosidad, hay una fórmula que no es muy exacta, que es que se denomina la ley de Yin, de los embarazos múltiples, que es para sacar las probabilidades de tener un embarazo múltiple, y sale una estadística bastante similar. En cuanto a tener un segundo embarazo múltiple, pues como podéis ver aquí, en el caso de los gemelos baja mucho, pero ojo con los mellizos, porque ya un segundo embarazo múltiple pasamos de 1 bajo 90 a 1 sobre 12, con lo cual ahí aumentan bastantes. Y trillizos, como veis, pasa de 1 sobre 700.000 a 1 sobre 10 millones. Pero nunca hay que confiarse, porque siempre hay alguien que está en el lado bueno de la estadística. Aquí tenemos una pareja que va por su tercer par de gemelos. Y, por supuesto, también hay gente que tiene 2 pares de trillizos, que al final es difícil, pero no es imposible.
En cuanto a embarazos múltiples atípicos, hay algunos tipos de embarazos un poquito anecdóticos. Por ejemplo, la superfetación, que es personas que quedan embarazadas estando ya embarazadas. Esto sonará de algunos animales, es muy común, por ejemplo, en las liebres, pero muy poco común en las personas. Pero sí que ocurre, son 2 óvulos fecundados en 2 ciclos distintos. Y luego tenemos la superfecundación, que esta es la más problemática a nivel de relaciones de pareja. Son 2 óvulos fecundados en 2 coitos distintos, pero en el mismo ciclo menstrual. Y como podemos ver aquí, no siempre son fecundados por la misma persona, que es de ahí de donde viene la problemática. Luego, independientemente de lo anterior, a veces ocurre que nacen mellizos de distinta raza, a veces es porque son de padres distintos y a veces es porque uno saca los genes de la madre y otras del padre, o incluso a veces que salta una generación, y esto también pasa. En cuanto al embarazo múltiple, veo que estáis algunos metidos ya en faena, ¿vale? ¿Cómo se forman? Tenemos a los gemelos, que es un óvulo fecundado por un espermatozoide que luego se divide, de ahí que tengan el mismo ADN. Tenemos a los mellizos son como 2 hermanos, es como 2 embarazos distintos que tienen lugar al mismo tiempo. Se pueden parecer mucho, poco, nada, como cualquier hermano. Y luego hay una tercera categoría que se descubrió hace unos 15 años, que son los semidénticos. Estos no lo tienen muy claro la ciencia por qué ocurre, pero una de las teorías más aceptadas es que es un mismo óvulo fecundado por 2 espermatozoides. Y entonces sale algo a medio camino entre los gemelos y los mellizos. Y luego, en el caso de los trillizos o más, pues puede darse cualquier combinación. 2 gemelos más un mellizo, 3 mellizos, 2 gemelos más 2 gemelos. Y el caso más raro, que sean varios idénticos, como en el caso de estas quintillizas, que como podéis ver son todas igualitas. Estos son casos muy raros, pero ahí están. En cuanto a las diferencias, que es una cosa que se pregunta mucha gente entre los gemelos y mellizos, los gemelos son monocigóticos, es decir, que provienen del mismo óvulo y del mismo esperma. Los mellizos son dicigóticos. Los gemelos son genética y físicamente idénticos, aunque hoy en día sabemos que realmente no son tan idénticos como se pensaba, porque los gemelos son como un copia y pega, que en el momento de pegar a veces hay variaciones en el número de copias del ADN y no es un cortapega idéntico. Luego también en los últimos años se habla mucho de la epigenética, que es un poco nuestro estilo de vida, pues aunque sean 2 personas genéticamente iguales, pues influye también los hábitos, el estilo de vida, y está demostrado que los gemelos con los años cada vez van pareciéndose menos. Mucho, aún así, para los que están fuera, pero para las personas cercanas a ellos. Luego los gemelos siempre son del mismo sexo, los mellizos pueden ser del mismo distinto, los gemelos siempre tienen el mismo grupo sanguíneo y los mellizos pueden tener como hermanos el mismo o distinto grupo sanguíneo. Luego, como anécdota, os cuento que la huella dactilar de los gemelos, que esta es una cosa que piensa mucha gente que es igual, en el caso de los gemelos es siempre distinta. Es un elemento que nos distingue a todos, que es completamente único. Entonces la huella dactilar se forma durante el embarazo e influye la posición del feto, la presión que hace contra las paredes, el propio saco amniótico del feto y el contacto con otras partes de su cuerpo. Entonces no es cierto que los gemelos tengan la misma huella dactilar. En cuanto a los tipos de embarazo múltiple, me imagino que esto lo tendréis ya estudiado también. Tenemos a los bicoriales biamnióticos, que son los mellizos, que están en bolsas distintas y tienen placentas distintas. Tenemos a los mellizos bicoriales biamnióticos también, que a veces se fusiona la placenta. Tenemos a los monocoriales biamnióticos, que tienen 2 bolsas y una sola placenta. Y tenemos al tipo de embarazo múltiple más raro, que es el monocorial monoamniótico, que en este caso comparten tanto la bolsa como la placenta. Esto, en teoría, está claro para los médicos, pero no siempre es fácil de ver. Porque, por ejemplo, esta situación de placentas fusionadas
puede confundirse muy fácilmente con esta. Entonces nosotros recibimos en nuestra web muchas consultas de gente que nos dice que o bien sus mellizos se parecen demasiado para ser mellizos, o bien que sus gemelos idénticos no se parecen tanto o lo que esperaban para ser gemelos. A veces la única forma de saberlo es hacer un test de ADN, que se denomina test de cigosidad. Es muy facilito, es simplemente te mandan a tu casa un kit del laboratorio y con un bastoncito de oídos tienes que coger una muestra de saliva y enviarlo. Y entonces el laboratorio te dice si son gemelos y mellizos. En cuanto a los riesgos del embarazo múltiple, ya sabéis que hay mayor probabilidad de complicaciones, de molestias, que aumentan los riesgos generales asociados a cualquier embarazo, y que luego hay riesgos específicos, como en el caso de los embarazos en los que se comparte la placenta, el síndrome de transfusión feto-fetal, y en el caso del embarazo monoamniótico, donde comparten placenta y saco, pues el tema del enredamiento de cordones, además de lo anterior. Como siempre, hacer vida tranquila, sobre todo para coger fuerzas, y estar atentos a los signos de alerta, a sangrados, aumentos súbitos de peso, dolores de cabeza, subidas de tensión, dolores abdominales, ausencia de orina, la picazón, esto es muy típico también, es la colestasis, tener muchos picazones, y cualquier síntoma de parto prematuro. En cuanto al parto múltiple, una de las cosas que dicen muchos ginecólogos ya desde el principio es que como tienes un embarazo múltiple tiene que ser cesárea. En España, por cuestión de probabilidades, efectivamente sí, pero por ejemplo en Inglaterra pues tenemos un 28% de cesáreas en el parto múltiple, y si nos vamos a Holanda pues tenemos un 14%. O sea que el parto natural con embarazo múltiple es perfectamente posible, ¿vale? La duración normal del embarazo suele ser 37-38 semanas, esa es la duración idónea de un embarazo múltiple, y normalmente, pues salvo algunas excepciones, como embarazos monoporiales monoamnióticos, grandes prematuros de menos de 32 semanas, niños con peso inferior a 1.500 gramos, posiciones de placenta previa a posiciones raras, salvo alguna causa específica, si vuestra ilusión es que es intentar un parto vaginal, pues no hay ningún problema. Aunque haya muchos ginecólogos que sí que siempre que hay un embarazo múltiple pues nos intenten llevar por ahí. En cuanto al posparto, pues siempre hay mayor riesgo de complicaciones. Y luego hay un 10% de los casos donde uno sale por parto vaginal y el segundo sale por cesárea. Ese es el riesgo de intentarlo por parto vaginal, pero bueno, es un porcentaje bastante minoritario, pero también puede pasar. En cuanto a las ayudas por parto múltiple, tenemos 2 semanas más de baja maternal, la famosa ayuda de 100 euros, el permiso de lactancia, que nos lo tienen que ampliar. Esto era una ayuda que no sé si todavía está vigente con el tema de la crisis. Luego, si los niños caen en la incubadora más de 7 días y hasta las 13 semanas, se amplía proporcionalmente la baja maternal. O sea que, por ejemplo, si está 3 semanas, pues tenéis que sumar 3 semanas al periodo de baja maternal. La prestación esta única famosa. Luego hay una prestación adicional por discapacidad si el bebé tiene menos de 1.500 gramos, aunque no tenga ningún otro tipo de discapacidad, solo por bajo peso. Y luego tenemos las ayudas autonómicas y de familia numerosa y locales, y bueno, movernos un poquito para enterarnos, porque no siempre la seguridad social pues tienen claras las ayudas que nos corresponden, entonces conviene llevarlo estudiado de casa. Luego el posparto, la prematuridad, no siempre los gemelos son prematuros. Esto es otro mito que se asocia, pero no es verdad. Es cierto que hay un 49,3%, pero siempre podemos estar en la otra mitad. En el caso de los trillizos, casi siempre son prematuros, 94,6% de los casos, y en el caso de los cuatrillizos, siempre. Pero bueno, en el caso de los gemelos y mellizos, pues tenemos
tantas probabilidades de que sean prematuros como de que no sean prematuros. Como podéis ver aquí, la evolución en los últimos años de las tasas de supervivencia cada vez es mayor con los avances de la medicina y, por ejemplo, pues un parto de 29-30 semanas, que es un parto bastante prematuro, pues la mortalidad hoy en día es de menos de un 7%. Entonces, bueno, o de 28 semanas, que son bastante prematuros también, la mortalidad es de un 13%. Entonces, si nos encontramos con un parto prematuro, pues también tenemos que saber que no es como hace 20 o 30 años, sino que hoy en día además es muy común. En caso de que os dejen a los peques ingresados, ¿cuándo os van a dar de alta? Pues normalmente os darán de alta cuando pesen 2 kilos, coman bien, respiren solos y regulen bien la temperatura. Con eso, bueno, esto es lo que yo más me preguntaba cuando mi hija estaba en la incubadora, entonces os lo cuento un poco, ese es el criterio. Los prematuros tienen un riesgo mayor de muerte súbita y hay que ir a todas las revisiones, que son muchas. Mi hija, por ejemplo, tiene 5 años y seguimos yendo a las revisiones ya una vez al año, ya cada vez menos, pero hasta que nos den el alta, pues hay que seguir. Los consejos, si tenéis alguna complicación en el embarazo y pensáis que o sabéis que vuestros hijos van a acabar en la incubadora, como era mi caso, pues intentar enteraros de las condiciones del hospital, si la incubadora está abierta 24 horas, si pueden visitar también abuelos, si os ponen algún tipo de facilidad, si podéis practicar el contacto físico, la lactancia y el método canguro. Hoy en día cada vez más sitios, pero también hay muchos sitios donde te ponen horarios y ponen bastantes pegas. No dudéis en preguntar al médico todo lo que no sepáis, que será todo en ese momento. Ser consciente uno de las limitaciones, pues me acuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos a la niña en la incubadora y el niño en casa. Entonces nosotros nos sentíamos mal porque los padres de uno estaban ahí todo el día. Desde que se levantaban hasta que se acostaban, faltaban 6 horas, que era el tiempo que dormían y comían. Entonces también pues uno tiene que ser consciente que si tienes 2 bebés, pues no, que puedes darlo todo, pero que todo tiene un límite. Ser siempre optimistas. Y luego tenéis que saber también que si necesitáis ayuda psicológica, en la mayoría de los departamentos de neonatología os pondrán en contacto con una persona, si es un hospital público, de forma gratuita para que os den apoyo. En cuanto a la lactancia múltiple, si es posible, conocemos casos no solo de gemelos y mellizos, conozco personalmente un caso de trillizos y conozco de oídas incluso de cuatrillizos. Una madre de trillizos, ya sabéis que el pecho producirá de conformidad con el estímulo que demos, de forma proporcional, así que una madre de trillizos puede llegar a generar pues 3 litros al día de leche o más. Y lamentablemente pues hoy en día no hay todo el apoyo que uno podría querer y por eso el 70% de las futuras madres lo desean, pero cuando son madres solo el 47% lo consigue. Esto es una infografía que tenemos en nuestra web, si la queréis mirar con calma después de la charla, y son un poco unos consejos que os doy para, si estáis interesados en dar el pecho, pues durante el embarazo, documentaros bien en los distintos tipos de situaciones, en la incubadora, fuera, si es cesárea, no dejar que os desanimen, porque todo el mundo os va a desanimar en cuanto lo comentéis. Compraros un buen cojín de lactancia, lo del tema de los protocolos del hospital también es muy importante, si nos van a ayudar ahí en un momento dado o no nos van a ayudar. Y sobre todo, hagáis lo que hagáis, siempre sentirnos orgullosos de nuestro esfuerzo, lleguemos o no lleguemos o hasta donde lleguemos. Pero llegamos hasta donde podemos. Consejos para el posparto. Cuando digo educar a las visitas, en general lo que nos comentan nuestros seguidores es, pues, por ejemplo, un caso típico son los bebés prematuros que se van a casa, que te dicen que no se les sabe, que la gente se limpie bien las manos, que no se le acerque a alguien que está constipado y tal, y pues de repente aparece un familiar que está constipadísimo, que se está sonando los mocos, que le dices que por favor no lo toque y que se enfada. Esas cosas pasan, pero al final los responsables de proteger a nuestros bebés de 2 kilos somos nosotros. Entonces, pues en ese sentido, también mucha gente le gusta aparecer sin llamar, o también cuando tienes 2 o más,
la gente pues te organiza un poquito la vida, pues yo voy a ir los lunes, yo voy a ir los martes, y a veces pues hay que decirle a la gente, no, espera, vamos a ver lo que quiero, lo que necesito yo. Entonces también la baja paternal, pues por ejemplo mi marido se la reservó para cuando salieran de la incubadora, porque claro, eso era es como un nuevo comienzo. Entonces, teniendo uno en casa, no era tanto trabajo, pero sí que se guardó unos días para cuando ya teníamos a los dos. El contacto físico es muy bueno para los niños y para nosotros. Les ayuda a estar bien, a recuperarse antes, y a nosotras con las hormonas hasta arriba nos ayuda mucho. También aprovechar para dormir cuando ellos duerman, aunque sea cada 3 horas, os acostumbraréis, una cabezada donde sea, en la silla, en la cocina, donde pille. No avergonzarse de pedir ayuda, no os exijáis demasiado, si la casa está hecha una mierda y nadie se ha muerto por eso y no pasa nada, y no os quedéis en casa. Tenéis que salir, aunque os cueste un mundo, aunque os cueste 3 horas, aunque vayáis a estar 5 minutos, aunque haga frío. Pero yo creo que yo me quedaría con este consejo, hay que salir a lo que sea, a donde sea, a que nos dé el aire, y tener un poquito de sensación de normalidad y de que aunque tengamos 2 o 3 bebés, pero podemos seguir haciendo cosas, aunque logísticamente sea más complicado o tardemos más. Y bueno, hay una serie de mitos que son bastante recurrentes, que siempre lloran a la vez. Esto no es verdad, a veces sí, a veces no. Cuando son mayores, cuando se pegan, lloran a la vez porque se están pegando. Cuando son bebés no tanto. Que no es bueno que duerman en la misma cuna, pues eso depende. Yo por ejemplo a mis hijos les estuve durmiendo 1 año y pico en la misma cuna, y ellos todavía hoy se despiertan, a veces se despiertan juntitos en las camas. Entonces depende, hay niños también que no les gusta, incluso conozco padres de mellizos que les tienen que dar una habitación a cada uno porque se molestan. Pero generalmente a ellos les gusta estar juntitos, les ayuda a estar más tranquilos, y cuanto más tranquilos estén ellos, más tranquilos estamos nosotros. Que tienen un carácter y un desarrollo similar. Es verdad que por cuestiones genéticas los gemelos tienden a tener bastantes similitudes, pero no tienen por qué tener un carácter y desarrollo similar, sobre todo los mellizos. Pueden ser, en mi caso particular, quizá también porque son niño y niña, son como la noche y el día, que están acostumbrados a compartir. Esta es mentira total, no es verdad. Y yo sigo trabajando todos los días en el tema de compartir. Que interactúan desde el primer día. Esto me decepcionó mucho porque cuando me llevé a mis hijos a casa, pues no se miraban, no se hacían ni caso, y pasaba el perro y sacaban medio cuerpo de la cuna para mirar al perro, y luego cuando empezaron a aguantar un poquito la espalda, les sentaban en el sitio de juegos y tampoco se miraban. Realmente hasta los 9 o 10 meses no se hicieron ni caso. Y claro, yo decía, ¿dónde está la mística esta de la unión de los gemelos, que están tan unidos y tal y cual? Pues como podéis leer en nuestro blog, la sensación de individualidad para ellos es hacia los dos. Entonces ellos al principio ven a su hermano un poco como una extensión de sí mismos. Entonces es por eso que no desarrollan esa curiosidad, hasta que llega un momento en el que empiezan a darse cuenta de que son 2 personas, su hermano y ellos. Y entonces es ahí cuando empiezan a interactuar. Pero tranquilos, que cuando empiecen a interactuar no van a parar. Vais a hartaros de verles interactuar para lo bueno y para lo malo, para discutir, quererse, todo mezclado, un beso, un guantazo, todo a la vez y sin ningún orden lógico. Y luego otra cosa que se dice, que hay que tratarles por igual. Es prácticamente imposible tratarles por igual, y luego cada niño, esto es un tema clásico que hace sentir mal a los padres, yo me incluyo, pero al final son 2 personas distintas con 2 necesidades distintas, y puede haber uno que necesite más cariño, otro que sea más independiente, uno que esté más malito. También es verdad que con el tiempo te das cuenta que estas tornas van cambiando, y que donde el que más te necesitaba el primer año, pues quizá en el segundo año te estés volcando en el otro porque le cuesta ir al cole, y en el tercer año te empieces a volcar de nuevo en el primero, pero es, yo diría, imposible tratarles igual, por mucho que nos gustaría darnos el 100% con cada uno. Y bueno, esta es una ecografía 4D que se ve un poquito los retos logísticos.
en los primeros meses. El principal reto, salir de casa, pero tenéis que salir de casa como sea. El tema del transporte público, que ahora que sepáis que es legal subir con el carrito a los autobuses desde el año pasado. No todos los conductores lo saben y no a todo el mundo le gusta, pero legal es. Pues podéis optar también por una solución como el porteo múltiple. El tema de dormir, pues la gente pues se organiza como puede. Yo opté por el colecho, hay gente que se turnan, se hacen turnos. Yo estoy estas 24 horas ocupándome de los niños y mañana estás tú y duermo yo. Y sobre todo es muy importante intentar ir acompasando sus ritmos. Vamos a intentar poquito a poquito que coman a la vez, que duerman a la vez, para que nos den un respiro también, porque si no al final, pues cuando no estamos con uno, estamos con otro. Las labores domésticas, yo como nunca he sido muy ordenada, no he tenido mucho trauma con esto, ahora tengo excusa, con lo cual ahora cuando me dicen que la casa está desordenada, pues me siento mejor. La falta de tiempo para uno mismo, hay que buscarse un tiempo, lo que podamos, 20 minutos, subir, darnos un baño, lo que sea. Los hermanos mayores, que a veces lo acusan, y luego que sepáis que todo el mundo os va a mirar por la calle, va a intentar tocar a los niños, os va a preguntar si son naturales, si tenéis antecedentes familiares, los van a comparar, os van a decir que este es más feucho que el otro, que la niña parece poco espabilada, y os van a decir a la cara cosas que generan muchísima expectación. Y la verdad que es un no parar. Al principio hace mucha gracia, pero luego ya cansa un poquito. Y luego, bueno, el cansancio a lo largo del tiempo, pues a veces genera situaciones de bajón repentino. Y también, claro, hay un tema que nuestros hijos nunca tendrán atención exclusiva, aunque yo siempre digo, yo soy la tercera y tampoco la he tenido, porque tenía dos más. Pero es verdad pues que esto desencadena celos entre ellos, peleas, competitividad. Necesitamos adoptar herramientas para que desarrollen la individualidad según las necesidades que tenga cada uno. Hay muchos cambios en la vida de pareja, en lo que queda de la vida de pareja, que luego se va recuperando con los años, poco a poco. El tema de las secuelas de la prematuridad, si tenemos que ir a controles, si algún hijo tiene necesidades específicas. También los gemelos suelen tardar con el desarrollo del lenguaje. Salir sola con ellos a la calle, pues cuando se escapan tenemos que inventar, pero tenemos que hacernos con ellos, son nuestros hijos, no se pueden devolver, entonces hay que tirar de ingenio. Pues por ejemplo, yo conozco una madre de trillizos que lo que ha hecho ella y lo ha conseguido es que hagan turnos en el parque. Entonces, como no puede vigilar a tres, está siempre sentada con uno, le ha costado mucho, pero al final lo ha conseguido. Dos juegan, uno sentado y le da la merienda. Y luego se viene otro y manda al que está sentado. De este modo, ella puede bajar al parque sin ayuda y sentirse cómoda con la situación, ¿no? Los problemas de conducta, las rabietas gemelares, que son como rabietas normales multiplicadas por 2. En un artículo en una página web americana encontré un término que lo tradujimos como síndrome de intensificación gemelar, que es un poquito pues cuando la mala influencia que hace cuando uno tiene una rabieta y entonces el otro se la va avivando, se une al carro. Esto es como cuando uno sale de marcha y uno en el bar está muy animado y al final acaba arrastrando a los demás. A veces, para echar broncas, hay que romper la dinámica del grupo, porque ellos al final no es como hablar con una persona, es como un bloque. Ellos son muy solidarios siempre, incluso aunque uno pegue al otro, pero luego van a sacar la cara entre ellos los dos y a veces entran en dinámicas muy complicadas. Pues, por ejemplo, me acuerdo este verano que me llamaron del campamento porque mi hijo se había portado fatal, cómo se portaría para que me llamaran, y entonces estaba hablando con él de lo que había pasado y entonces mi hija me decía, pues las profesoras son malas, pues mañana me voy a portar yo mal. Y yo le decía, tú no ves que claro, es muy complicado hacer entender esto a un niño, pero tú estás fomentando algo que a la larga le estás haciendo daño a tu hermano, porque cuanto peor se porte, pues más problemas va a tener y peor se va a poner la cosa. Pero su tendencia entre ellos es muy solidaridad y siempre contra los padres. Claro que esto se ve en hermanos también que de distinta edad, pero en los gemelos también se ve mucho. Y luego otro tema, ya esto es un clásico, juntos o separados en clase.
depende, cada uno tiene unas necesidades, las necesidades van cambiando y bueno, yo en mi experiencia, yo les llevé juntos al principio a la guardería, pero nosotros nos dimos cuenta que mi hijo tenía una dependencia espectacular en mi hija y en el cual empezaron a ir separados. Y no tanto la dependencia de mi hijo sobre la niña, sino que mi hija cogió como un papel de madre. Por ejemplo, yo les decía, este año nos vamos a separar. Y ella decía, pero es que Gonzalo va a pegar a otros niños y yo no estoy con él en clase. Y yo le decía, bueno, pues eso es problema de Gonzalo, ya le castigaremos, ya hablaremos con él. Y ella tenía esa sensación de que era como responsable de que su hermano se portara bien. Entonces esa fue un poquito la parte de la dinámica que no me gustó y decidimos separarles. Pero aquí cabe cualquier situación, puede haber gemelos que pacíficamente quieran y estén bien hasta la universidad, puede haber niños que necesiten estar separados desde el principio y lo que siempre le pedimos a los colegios que tengan un poquito de flexibilidad y que entren en los casos particulares, más allá de quedarse con la norma de siempre hay que separarlos, pues sí que nos dejen un poco también elegir a los padres y contar lo que nosotros sabemos de cómo son nuestros hijos. Y bueno, como conclusión, os dejo aquí un parrafito que escribí en una de esas tantas noches sin dormir, que como a todo te acostumbras, y al final lo resumía como un amor intenso, exigente cada vez más, en el tiempo, agotador, pero es también una experiencia muy, muy, muy bonita. Es tan una cosa por la otra, es tan intensa y tan agotadora como bonita. Y bueno, deciros que volveréis a dormir, volveréis a salir a cenar. El otro día nos vimos una serie de adultos por la tarde. No creo que vuelva a pasar, pero poco a poco las cosas se van poniendo en su sitio, son cada vez más fáciles. Y bueno, como digo yo siempre, entre comillas, al principio es mucho trabajo físico, de cambiarles, de cogerles, de llevarles, luego ya el trabajo está de discutir y razonar y educar. Y bueno, os mando muchos ánimos a todos y tener claro que lo vais a hacer fenomenal, que nadie sabe ser madre hasta que es madre. Todos nos hemos sentido tan pardillos, todos nos hemos pensado que no vamos a ser capaces, pero luego todo el mundo, al final hay un instinto, hay un lo que sea y al final todos nos buscamos la vida para hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras circunstancias. Y no es tan malo como dicen, que seguro que eso se acerca a todo el mundo, que qué horror, qué tal, no sé qué. A mí me decían cosas, conozco a una madre de mellizos que lleva 3 años en el psiquiatra por depresión posparto. O me acuerdo, 3 días antes de hacer la cesárea, pues me empezaron a contar, conozco una que se quedó en coma, casi se muere, no sé qué, y yo, ¿por qué me cuentas eso justo cuando te estoy diciendo que voy a ingresar en el hospital pasado mañana? La gente es muy puñetera, pero os daréis cuenta que todas esas leyendas horribles que os dicen son de gente que no ha tenido gemelos. Es mucho mejor que cualquier cosa que os puedan contar para asustaros. Y nada, bueno, por hablaros un poquito sobre mí, vengo del portal Somos Múltiples, es un portal especializado en el embarazo y la crianza de múltiples, ¿vale? Nuestro ánimo es proporcionaros información de calidad y facilitar el intercambio de experiencias entre padres. Colabora con nosotros Cox Venstra, la autora del gran libro de los gemelos, que es una psicóloga que lleva 30 años especializada en el tema de la psicología gemelar y los partos múltiples. Tenemos una comunidad de más de 25.000 padres en redes sociales y tenemos un montón de secciones, tenemos el blog, el foro, una tienda online especializada y un consultorio gratuito para padres, y os podéis desahogar con otros padres y por lo menos cuando uno se siente mal siempre es mejor si está uno acompañado. Y esta es nuestra tienda, porque ahora nos hemos juntado con Totalot y tenemos una tienda especializada en gemelos y mellizos. Así que nos podéis encontrar en las redes sociales, siempre estamos por Somos Múltiples, somos fáciles de encontrar. Me quedaba la diapositiva más importante, que era facilitaros a vosotros el micrófono si tenéis cualquier duda o queréis preguntarnos lo que sea.
pues podéis preguntar y si no, pues siempre nos podéis escribir al Facebook, al Twitter, a donde queráis.